Inicio de grabación, comenzamos. El pasado 13 y 14 de mayo se llevó a cabo el Google I.O. 2026. Corresponde al principal evento anual de Google para mostrar hacia dónde se está moviendo su tecnología y probablemente gran parte de la industria tecnológica mundial. Este evento se realizó en California, Estados Unidos, y este año estuvo completamente marcado por la inteligencia artificial, agentes autónomos y ecosistemas all fixed. Google presentó avances relacionados con Gemini, automatización, agentes inteligentes, inteligencia artificial integrada al navegador, herramientas creativas y sistemas donde la IA empieza a transformarse en una capa central de la experiencia digital. Y honestamente, más allá de los anuncios específicos, lo interesante es entender qué señales nos deja todo esto, hacia dónde se mueve la industria, cómo cambia la forma de trabajar con la tecnología y qué desafíos empiezan a aparecer para personas, organizaciones, comunidades, y es ahí, justamente, es donde vamos a conversar hoy día. Con esto le doy la más cordial bienvenida, saludarlos a todos, tanto a quienes están con nosotros en vivo y quienes después revisarán esta grabación. Para que no me conozcan, soy Patricio Flores, director de operaciones de Achidad, y estamos aquí nuevamente juntos para un nuevo conversatorio, donde seguiremos acercando la inteligencia artificial a las personas, organizaciones y el desafío real del desarrollo sostenible. Como siempre, la idea de este espacio no es hacer una charla teórica ni una clase muy compleja, sino que queremos que sea una conversación abierta, cercana y útil, donde todos quienes están presentes puedan participar, tanto aquellas personas que están recién iniciando en este mundo de inteligencia artificial, como aquellos que ya llevan un buen tiempo y ya son más especialistas en tecnología, innovación, automatización y expertos en gestión digital. Justamente eso es lo que buscamos, formar esa sinergia, esa mezcla entre los conocimientos, compartir experiencia y construir comunidad. Aprovecho también de invitarlo a que nos hagan sugerencias, nos pidan los temas que les gustaría que tratáramos, materias que desean que se tomen en estos puntos, para poder buscar personas que nos puedan ayudar a explicar esta materia más en detalle. Temas relacionados con inteligencia artificial, innovación, sostenibilidad, automatización, herramientas digitales, educación, empresa, productividad, desarrollo sostenible o cualquier tema que les interese que se vaya profundizando. El conversatorio anterior de la semana pasada hablamos sobre la IA Full Stack para no desarrolladores. Vimos cómo hoy algunas herramientas permiten construir aplicaciones usando lenguaje natural, cómo una persona puede pasar de una idea a un prototipo funcional, y también conversamos sobre los riesgos, seguridad, datos, permisos, costos, dependencia de la plataforma y gobernanza. Y hoy vamos a conectar naturalmente con eso, porque si la semana pasada dijimos que la conversación empieza a transformarse en una forma de construir software, hoy Google I.O. 2026 nos mostró algunas que todavía son más grandes. En inteligencia artificial empieza a integrarse con el navegador, el sistema operativo y en las aplicaciones, los documentos, la productividad diaria y los flujos de trabajo. Es que hoy vamos a conversar, como se les decía anteriormente, sobre las principales novedades que nos presentó Google en su evento. Y la idea no es revisar anuncios como si fuese un listado de productos. La idea es poder entender qué nos está diciendo estas señales en la industria. Vamos a hablar de Gemini 3.5 Flash, Gemini Omni, Nano Banana, Gemini Spark, Chrome Skills, Delphi Rift, Carrito Universal, Stitch, Google Flow, Docs Live, Aluminium, y también de algunas muy importantes que quedan disponibles gratis, qué usuarios avanzados y qué es para empresas. Porque aquí no basta solo con decir qué impresionante es la tecnología. También tenemos que preguntarnos, ¿quién podría usar esto? ¿Qué costos asociados tiene? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los límites? ¿Y qué significa para una organización, empresa, educación, emprendimiento y comunidades? Para conversar sobre estos temas, nuevamente nos acompaña nuestro máster en IA, secretario de Archidad, Mario, quien nos va a ayudar a aterrizar estas novedades de una mirada práctica, estratégica, separando el entusiasmo de lo que realmente puede cambiar la forma en la que trabajamos. La dinámica, como las veces anteriores de esta conversación, va a ser, vamos a ir preguntándole a Mario distintas cosas, nos vaya explicando cada uno de estos anuncios que hizo Google. Después daremos la oportunidad de que ustedes puedan aclarar, consultar o profundizar más y aprovechar los conocimientos que tiene Mario para poder ir profundizando más estos temas. Así que, Mario, ¿estás por ahí? Partamos con una impresión general.
¿Qué sensación te dejó a ti Google I/O 2026? ¿Qué mensaje crees que quiso instalar Google con estos anuncios? Buenas, Pato, ¿cómo estás? Buenas a toda la comunidad. Bien, gracias, vamos. Bueno, con respecto a lo que fue Google I/O, actualmente dejar súper claro, ellos están tratando ahora de dejar súper claro que la inteligencia artificial nos está pensando ya como una aplicación aparte. O sea, todos estábamos esperando que llegara un modelo nuevo, un modelo que supera a todos los demás, y en vez de eso, Google decidió irse por un camino de la interconectividad entre todas sus aplicaciones. Esto quiere decir que se comienza a integrar directamente con el navegador, con el sistema operativo, aplicaciones, con los documentos, las búsquedas, la productividad, y así poder crear un flujo completo de trabajo. O sea, lo que antes, bueno, Google ya lo tiene, que se llamaba Google Workspace, ahora es el mismo Google Workspace, pero integrado en cada una de sus ramas y aplicaciones con inteligencia artificial. Patricio, estás en silencio. Sí, ahí sí. Perdón, lo que te estaba diciendo, lo que estaba entendiendo es que entonces ahora la idea deja de ser una herramienta en la que uno va y se puede entender que empieza a convertirse como en una capa que está dentro de un todo. Sí, justamente lo que está haciendo Google ahora es intentando mostrar un mundo en el que la IA esté primero, donde ya no es solamente un complemento o algo que, como teníamos en un principio, un Google más avanzado, sino que parte de toda la infraestructura digital. Potente, o sea, porque ahora ya no vamos a hablar solamente de usar una IA, sino que de vivir dentro de un ecosistema que viene diseñado con IAs desde sus bases. Pero entremos, Mario, un poco en los modelos dentro de la presentación de Google. Aparecen tres nombres importantes: Gemini 3.5 Flash, Gemini Omni y Nano Banana. Partamos por el primero, Gemini 3.5 Flash. ¿Qué tiene de especial este modelo que nos presenta Google? Bueno, con respecto a eso, igual voy a compartir pantalla para mostrar, a ver, denme un segundo. Mm, mm, mm. Ya, para que mientras vayamos hablando y viendo, porque fueron muchos elementos los que se mostraron, vamos a ver unos pequeños ejemplos de por lo menos lo que están disponibles para nosotros acá en Latinoamérica. Ya, para responder la pregunta, Gemini 3 Flash 3.5 actualmente es una herramienta que apunta más a la velocidad y a la certeza de la información. ¿Qué significa? Que está pensado, obviamente, para responder rápido, procesar información en tiempo real y servir en cierta manera para lo que se está llegando de la inteligencia artificial, que es los microagentes. ¿Y qué son los microagentes? Son agentes pequeños enfocados en tareas específicas. ¿Para qué? Para que la cumplan al 100% y de buena manera. Esto es una gran diferenciación con los modelos, que eran los modelos agénticos grandes, que normalmente tendían a cometer muchos errores y que los volvía siempre más complejos, y que la verdad al final se están dando cuenta que lo que se necesita son modelos rápidos, eficientes y baratos. Ellos dijeron barato, pero todavía no llegamos a ese nivel de escala de precios que pueda decir, porque actualmente está comparado con los modelos más caros que hay en el mercado. Entonces, esto ya no se transforma solo en una carrera de quién tiene el modelo, entre comillas, más inteligente, sino tener el modelo adecuado para cada tarea. Exactamente. Esto es algo que va a servir mucho, sobre todo para temas, por ejemplo, la automatización, en la que se necesitan como muchas pequeñas decisiones, y el utilizar un modelo tan grande solamente para este tipo de actividad no es necesario. Por eso es que ahora los modelos de tipo Flash, que son los que está presentando Gemini y en el cual se enfocó casi toda la presentación, van a ser ahora los más importantes. Y Gemini Omni, Mario, que nos presentaron. Ah, ya.
Pasamos de lo que sería el modelo Flash 3.5, como les comentaba, vamos a pasar ahora a lo que sería el modelo Gemini Omni. En este caso, el Gemini Omni es una experiencia que puede tener el usuario y en la cual la idea es poder crear videos de una mejor manera. Y como lo vamos a ver, voy a mostrarles directamente. Por ejemplo, ahora nosotros ya contamos en primera instancia en la misma página de Gemini. Se puede ver, se ve bien, ¿cierto? Sí, se ve. Ya. Aquí algo tan simple como quiero un video de la evolución de la inteligencia artificial práctica en las personas y directamente desde Gemini ya me puede crear videos como algo tan simple como eso. Se creó con simplemente una pequeña frase y elegir la correspondiente opción. Esto es algo que lo que ya contamos disponible y se va a mejorar aún más cuando lleguen las actualizaciones que corresponden con el tema de IO 2026. ¿Y a qué corresponde el Omni? A la creación de en cualquier formato de un video. Nosotros vamos a poder incluir fotos, PDF, eh, documentos, información que tengamos de cualquier estilo y forma, y todo eso darle un cierto lineamiento por medio de un prompt y va a poder crearnos el video que nosotros queramos. Está buena esa aplicación. Y el otro lo otro que nos comentaron, Nano Banana, aunque su nombre suena un poco extraño, ¿qué representa? Bueno, Nano Banana, yo creo que muchos acá ya lo conocen y lo han usado. Ahora, eso sí, el nombre no se ve acá, como pueden ver. Ahora solamente aparece crear imagen, pero como pueden ver, ahí está la banana, que quedó el nombre de la versión beta de... dato interesante, esto fue, el nombre se quedó de la versión beta, que a la gente le gustó, y lo comenzaron a llamar solamente de esa manera. Google siguió la tendencia, como siempre lo hace, y lo nombró como Nano Banana. Ahora, con respecto a Nano Banana, ¿cuál es la diferencia que tenemos con respecto a, vamos a ver un ejemplo, parece que fue el único, propuesta de uso video. Vamos a describir una imagen. Crea una imagen basado en IA. Ya. ¿Cuál es la diferenciación que va a haber con respecto a Nano Banana actual? Lo que Google mostró es que quiere lograr que sea un todo en uno, un editor al mismo tiempo que un creador. O sea, nosotros vamos a poder entrar a la imagen, realizar cambios específicos, que es algo muy parecido que ya está disponible en, en modelos open source actuales, pero que Gemini no, Gemini actualmente no tenía dicha capacidad. Como pueden ver, esto es una primera versión, que cuando llegue la nueva actualización, la idea es que uno ya pueda realizar un cambio específico. Actualmente solamente uno puede agregar texto, como se ve ahí, y hacer algún boceto a mano de algo que uno quiera cambiar. Pero la idea de lo que mostró Google I.O. es que uno pueda prompear datos, puntos específicos, por ejemplo, yo marcar una parte y decir, yo quiero que solamente cambie dicha sección y cosas de ese tipo. O sea, esto está interesante porque hoy en día uno con Nano Banana, cuando el prompt no es muy específico, debe empezar a iterar y muchas veces lo que lo hemos ocupado de repente, la imagen que estamos tratando de diseñar se nos va para cualquier lado y tenemos que devolvernos muchas veces. Eh, Sobre la seguridad de estas distintas aplicaciones o modelos que nos presentó Google, ¿mantienen el mismo estándar de seguridad, velocidad? Sí, en sentido de seguridad,
está mucho mejor que antes. Todo esto, como conversamos en un principio, el proceso actual y la forma en que lo está buscando realizar Google es por medio de muchos microagentes que hagan funciones muy específicas y que sean buenos en ello, pero al mismo tiempo el tener microagentes eh, y disminuye los espacios o vacíos que podrían ser espacios que puede entrar algún tipo de hacker o que se le puede hacer una orden por fuera, aumentando la seguridad de los mismos porque son mucho más pequeños entes que vigilar. Te voy a cambiar un poco de bloque, Mario, y vamos un poco a preguntar y a abordar algo que probablemente conecte más con lo que vimos en 2 semanas sobre los agentes de inteligencia artificial. Eh, Hablemos, Mario, sobre Gemini Spark, ¿qué representa? Ya, bueno, una de las, una de las novedades que tuvimos y que era algo que mucha gente estaba esperando era Gemini Spark. ¿Pero qué es Gemini Spark? Es un agente autónomo. ¿Dónde hemos visto esto antes? En los modelos que algún tiempo, los Open Cloud, por ejemplo, que eran agentes autónomos que aprenden y que al mismo tiempo actúan por sí solos. O sea, son como tener, aunque suene un poco raro, es como tener un trabajador personal extra. Claro, esto conecta con un poco lo que explicaste hace 2 semanas, de pasar a responder algo, hacer consulta o buscar información, a ya ayudarnos a lograr distintas tareas y facilitar ese trabajo. Sí, totalmente. Normalmente, uno el que le entrega la capacidad a dicho agente, uno de los problemas que tenían, por ejemplo, los agentes autónomos actuales eran los problemas, la brecha de seguridad, ya que tenía que uno ser muy exacto en los permisos que uno le daba. Pero actualmente, si con Gemini Spark todos esos permisos están vigilados por Google, nos están ahorrando casi el 80% de toda la configuración y nosotros simplemente vamos a tener un trabajador extra. Lo único sí es que esto está pensado para los planes ultra, que son los planes que, si no me equivoco, son cerca de 200, $230 mensuales. Ah, ya, o sea, todavía no pasa una versión o no se vislumbra que sea una versión más simple a planes más económicos o gratuitos. No, por el momento no, y eso es principalmente por el gran consumo de tokens que tienen estos modelos. Mm. Claro, y aquí o sea, lo delicado que conversamos también hace un par de semanas es que si la gente puede empezar a actuar solo, de acuerdo a las instrucciones y a lo que va aprendiendo, también puede existir que se equivoque en su actuar. Sí, 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 la idea es como traer un practicante nuevo al trabajo. Nosotros tenemos que ir mostrándole cómo se hace el trabajo. Si hay algo que nosotros no le explicamos bien, va a cometer un error, nosotros le decimos, disculpa, esta forma de realizarlo no es la correcta, va a agregarlo a su memoria permanente y la próxima vez ya no va a realizar, ya no va a tener ese problema. O sea, aquí va lo de la mano y lo que hemos recibido muy majadero y recalcante en los últimos conversatorios, que es la supervisión, la gobernanza, lo que uno como humano sigue aportando a esta herramienta, que no es pensar que por muy avanzada que estén, uno debe dejarla sola y que actúen sin una supervisión o un control por parte de nosotros. Eh, Hablemos de Chrome Skills y navegación automática. Esto, por su nombre, parece muy potente, porque el navegador es donde vivimos gran parte de nuestro trabajo digital. ¿Cómo podemos explicar eso en simple, Mario, esto que nos está presentando Google? Bueno, es como transformar el navegador en un espacio agéntico. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de que uno utilice manualmente, comience a abrir pestañas, copiar datos, llenar formularios, la IA va a poder ayudar a uno directamente a automatizar esos flujos solamente con una instrucción. O sea, nosotros le decimos, cada vez que haya un formulario, yo quiero que tú lo completes, te tengo toda esta información, que revises cuál es la información más pertinente y que la completes por mí.
Ya, o sea, un poco ir también entrenando al navegador para que las tareas repetitivas las vaya haciendo en forma autónoma sin que nosotros estemos detrás de esas iteraciones, repeticiones de distintas tareas. Exactamente. Y eso puede cambiar mucho todo lo que es la tarea administrativa, de investigación, o la que podrían ser como comparación de información. También los procesos comerciales, se espera que haya un gran avance con todo ese tema, y las operaciones digitales. También dentro de la presentación que realizó Google aparece el Daily Brief y Carrito Universal. ¿Qué son y por qué importan? ¿Qué es la relevancia que tienen estos anuncios? Ya, aquí viene el Daily Brief, aunque todavía no está disponible para Gemini. Sí se puede ver un muy similar en el GPT. Vamos a aceptar a alguien que entró ahora justo Ujú. y sería. Así, voy a continuar. Por ejemplo, ahora lo más importante que se va a ver es la interacción y la integración que vas a ver con Gmail, Drive, Calendar, por ejemplo. ¿Para qué? Para que haga un resumen completo de todo lo que uno tiene del espacio de trabajo, y así poder tener todos los pendientes, información más relevante, todo ordenado. Y el carrito universal, por otro lado, se orienta más al monitoreo, que actualmente se va a unir al Google Shop, que ya existe, pero centrado en la inteligencia artificial. Entonces aquí estamos viendo distintos agentes especializados, algunos para productividad, navegación, compra, flujos empresariales, etcétera. Es un poco lo que nos está planteando Google en esta presentación. Sí, y eso al final es lo importante, porque no será solamente un solo agente que haga todo, sino que lo que más veremos serán muchos agentes especializados e integrados en distintas partes del ecosistema. Y ahí es donde viene ese punto tan importante que hablábamos: la seguridad va a ser mucho más específica, ya que va a estar sobre cada uno de los agentes correspondientes. Mario, te invito a que hagamos una pequeña pausa y veamos qué opina la comunidad, aquellos que están conectados en este momento, de todo lo que hemos conversado hasta ahora, que nos puedan, no sé, decir qué agente le gustaría tener en su trabajo en vida diaria. Un agente que revise correos, un agente que prepara reuniones, un agente que investigue temas, que ordene documentos, automatice tareas del navegador, que prepare reportes. ¿Qué sería realmente útil para ustedes? Les hago la pregunta, la dejo abierta para que nos podamos interactuar y conversar un poco y podamos ver cuál de todos estos que ha presentado Google a ustedes les llama la atención y les interesa que cuando ya estén más disponibles poder ocuparlos. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Pueden con toda libertad preguntar, opinar, consultar. Ricardo. Hola, buen día a todos. Buenos días, Eh, Ricardo. Cuéntanos. Patricio, ¿qué tal? Buen día, gracias por esta charla. Eh, yo soy investigador académico y científico. eh, y cuando uno hace investigación, uno de los trabajos más repetitivos, transaccionales y, por qué no decirlo, aburridos, es justamente la búsqueda de artículos científicos Ujú. y la posterior selección. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos palabras claves o conceptos que son los que nos interesan en distintos buscadores. WOS, por ejemplo, Scopus, ¿cierto? Principalmente, y que están calificados en ciertos rankings de las mejores revistas. Ujú. La pregunta es, hoy día, con un plan pago de $20 en general estándar, ¿se puede generar un agente que realice esa búsqueda? Gracias, Rodrigo. Mario, ¿qué le podemos decir a Ricardo respecto a su consulta? Bueno, en ese sentido, actualmente la tecnología que tenemos, que sería el Gemini o GPT, y en este caso, para lo que tú comentas, área científica, por área científica, el que mejor se utiliza y por el tema de fuentes sería Perplexity. Ese sería actualmente. Pero al nivel de lo que tú lo quieres llevar, de que busque en espacios, por ejemplo, en páginas de revistas científicas,
lo que es más recomendable sería crear tu propio agente, que fuera uno aparte, que no sé si son un equipo completo, podrían ahí conversar con algún técnico especialista. ¿Para qué? Porque podría crear una integración directa, porque normalmente estas páginas científicas tienen algún MSP o alguna API para recolección o búsqueda de información que uno lo puede recibir, la IA lo recibe, y esta sería una IA, porque se puede configurar, la de usuario no se pueden configurar de esta manera, que tuviera la variable temperatura. Temperatura en ese sentido indica qué tan creativa es la inteligencia artificial, y ese se puede modificar cuando uno la utiliza para crear un agente específico. Entonces, tú se haría esa conexión y con ello podría realizar una búsqueda contextualizada, que igual entiendo que la búsqueda actual es búsqueda por palabras clave, la cual tiende a ser no contextualizada, y eso es lo que más complica. Y esta, al ser contextualizada, te daría muchos mejores resultados y al mismo tiempo te facilitaría la utilización de cualquier información que realmente vaya relacionada con lo que tú quieres. Si eso al final eso es lo que se está buscando. No sé si eso contestó la pregunta o puso algún aspecto un poco técnico con respecto a temas de IA. Dice, levanta el dedito para arriba, dice que a veces Sí, que perfecto, muchas gracias. La última duda que me quedó fue si eso yo lo puedo generar hoy día con las herramientas que hay relativamente de bajo costo, las de $20, o tendría que hacer un upgrade a un plan más grande como el que tú comentaste antes de $240. Por el momento, el Gemini Spark, como comentábamos, no está disponible para nosotros. Está solamente en Estados Unidos, por lo que igual yo esperaría un poco para ver cómo resulta. De ahí, para crear uno propio, también te podrías apoyar en estas herramientas que son para crear agentes. Por ejemplo, Google tiene una herramienta para crear agentes específicos. Si no me equivoco, bueno, ahí después yo creo que lo vamos a ver después en otras clases de cómo crear tus propios agentes, pero por $20 al mes o menos, sí puedes crear un agente propio. O sea, te estoy dando en ese sentido que por $5 a $10 ya puedes crear un agente que haga unas 5 a 10 búsquedas por semana, una cosa así. Mario, esto va muy de la mano de lo que conversamos en el conversatorio número 2. Ahí hablamos sobre los agentes de IA. Sí, tiene relación, aunque ahí lo vimos a nivel de usuario, o sea, eso era lo que las personas pueden utilizar, pero ahí la única diferencia es que esos agentes que vimos en esa clase eran los que no son tan personalizables, sino que son para los primeros niveles de entrada cuando uno está utilizando la inteligencia artificial. El que quiere Ricardo, en cierta manera, es un poco más avanzado, se podría decir, pero no es por ello más caro, sino que hay una cierta capa de conocimiento que se tiene que revisar previamente. Interesante, Mario, quizá lo podemos Inter- hablar para la próxima semana abordar el tema. Sí, sí, lo más bien podríamos hablar sobre ese tema porque es el punto al que todos quieren llegar. ¿Cómo yo hago que mi agente haga lo que yo realmente quiero y de la forma que yo quiero? Y ahí ya viene un grado de personalización, que ya viene en la creación de un agente, no desde cero, pero sí a un grado un poco más profundo en comparación con lo que vimos a nivel usuario. Ok. ¿Alguien más que quiera opinar, preguntar, darnos su experiencia, contarnos algún dato, alguna anécdota? Mario, si alguien tiene la palabra o quiere opinar, en cualquier momento puede levantar la mano y vamos interactuando. Pasemos ahora a otra línea muy interesante, la herramienta creativa y desarrollo declarativo. Hablemos de Stitch. ¿Qué es? ¿Por qué conecta con lo que vimos la semana pasada, si no mal recuerdo? Mario, por favor.
Ya, bueno, Stitch, a nivel personal, yo lo hallo una maravilla. Existen otras herramientas que hacen lo mismo. ¿Y a qué apunta? Es un generador de interfaces y principalmente todo lo que es el front-end, que sería todo lo que uno ve en una página, en una aplicación, por medio solamente del lenguaje natural. Entonces, esto conecta mucho con la utilización de IA para programación o apoyo de páginas o aplicaciones full stack para no desarrolladores. Ahora, lo vamos a ver un poco. Como pueden ver aquí está el Stitch Beta. Como pueden ver, aquí ya tenemos algunos ejercicios que realizamos. Tiene el típico espacio para escribir el prompt en el cual uno puede elegir si quiere hacer para una aplicación o una página web. Entonces, uno elige la correspondiente. Aquí ya tenemos que utilizar el 3 y el 3.1, el 3 Flash y el Thinking 3.1. Y ahora vamos a ir a un ejemplo. Vamos a presionar alguno. Ya. Como pueden ver, lo de acá fue el prompt que se utilizó y esto fue lo que creó. O sea, nos creó los colores que vamos a utilizar. A ver, vamos aquí un poquito. Me creó el diseño de la aplicación. O sea, esto es lo que la gente va a ver en mi aplicación en el celular, ¿eh? Y estas son las opciones. Entonces, me crea toda la pantalla. ¿Y cuál es la ventaja de esto? No sé si mucho, y como lo vimos en la clase pasada con la utilización de inteligencia artificial para aplicaciones y web full stack, que muchas veces la inteligencia artificial tiende a ser repetitiva en los formatos y en los diseños que genera. Por lo tanto, muchas personas, eh, al ver una página web, saben de inmediato si esto fue creado con inteligencia artificial o si no, simplemente por la forma en que está realizada. Entonces, no es la idea crear, yo creo que lo que buscan todos al crear algo, no quieren que eso se parezca uno de otro, sino que tenga cierto grado de creatividad y diferenciación. Entonces, la gente comenzó a utilizar este tipo de herramientas, como Stitch, para crear toda la parte visual de de una mejor manera. Como pueden ver aquí, este otro ejemplo de otra aplicación. Y eso en general es lo que hace Stitch. O sea, aquí, Mario, volvemos a abordar lo mismo de la semana pasada, que era que vamos cada vez dejar de preguntar de cómo lo programamos y estamos pasando a ser que cómo lo explico bien para obtener el resultado que yo quiero. Exactamente. Y esto, como siempre decimos, esto no elimina al desarrollador. Nosotros, al nivel que se ve ahí, pero sí nos facilita el punto de entrada. Nosotros ahora, en vez de estar entregándole quizás al desarrollador un dibujo o un boceto hecho en Paint, como se hacía previamente, o algo muy poco desarrollado, ahora nosotros vamos a poder participar y realizar un prototipo, un diseño, una validación temprana, se podría decir, y ya entregárselo eso al desarrollador de nuestra aplicación para que sepa lo que nosotros queremos. Bien. Bueno, esto va muy de la mano y lo explicamos en detalle el conversatorio de la semana pasada. Mario, también en la presentación de Google aparecen Google Pics, Docs Live, Google Flow y Flow Music. ¿Qué lectura haces tú de esta herramienta y si nos puedes contar un poco? Sí, ahí vamos con la otra tendencia, que es poder realizar y crear todo el contenido con solamente escribir un prompt. Y aquí tenemos los ejemplos más claros que vamos a ir ahora, que por ejemplo todo lo que es el Google Workspace en su funcionamiento con todos los tipos de documentos de Google, en el cual tenemos los Google Sheets, Google Docs, así como todos los productos que actualmente podemos utilizar. O sea, podemos procesar texto
con solamente escribir dentro de la plataforma. ¿Qué es lo que busca Google con esto? Obviamente, es en cierta manera lograr reemplazar, aunque va a ser muy difícil, a Microsoft en la creación de documentación. Y en el fondo, bueno, es poder facilitarle a las personas la creación de contenido, informes, trabajo, que es algo que en comparación con Microsoft, con Copilot, no ha logrado completamente y ha estado un poco, se podría decir, un poco dejado de lado en aspectos de integración con inteligencia artificial, a diferencia de lo que sería Google Workspace. Y lo otro, tú me estabas conversando sobre Flow y Flow Music. Sí. Ya. Estas dos, vamos a ir, vamos a ir por acá. Aquí estaban las imágenes. Bueno, ¿a qué corresponde? Esta es una de las nuevas tendencias que hay, que es la creación de música con inteligencia artificial. Música que no tiene copyright, que es uno de los temas que se está conversando mucho, de quién es el dueño de lo que crea la IA. Y es uno de los puntos que quizás vamos a conversar en el futuro. Un punto, disculpa que te interrumpa, un punto súper importante, los derechos de autor de todas estas cosas que se van creando, la propiedad intelectual es un tema que va a dar para, yo creo, como bien dices tú, para un conversatorio bien extenso en unas semanas más. Sí, sí, sobre todo con esto de la ley de inteligencia artificial y cómo se está llevando a nivel global para poder manejar la autoría, porque el nivel de creación, la cantidad de creación que se puede realizar actualmente para una misma persona aumentó de poder crear una música en un mes a una música en 2 días, algo así o menos. No, Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos una capacidad para crear música. A ver si se puede escuchar. Vamos a hacer la prueba. no se está escuchando ahora. ¿No? Ya. No. Vamos a hacerlo de forma rápida. Vamos a compartirla de nuevo. Propuesta, librito, mito. Acá está. Ya, ya. Esta fue lo que se pidió. Crea un tema que acompañe esta imagen. Esto fue, por ejemplo, lo que realizamos para nuestra empresa de inteligencia artificial. Le pasamos una imagen y luego le solicitamos que cree una música de fondo que acompañe. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas de copyright en las páginas web, en YouTube, en donde se publicite. Entonces, ¿qué fue lo que el resultado? Las luces bailan en la red, miles de cables, una sed, frecuencias altas, pulso azul, buscando el dato, buscando luz. La lógica respira hoy. Dime quién soy, por dónde voy. Diagramas rotos se vuelven. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí, pero con eso yo creo que ya pudieron ver el nivel de calidad y de realismo que tiene actualmente el Gemini para creación de música. O sea, y no solamente te agregó la música, también le agregó una letra, contextualizándolo con la imagen. Sí, Hizo, hizo todo el trabajo en unos cuantos minutos actualmente. o sea, esto ya no es solo transformar el desarrollo de software, sino que también aquí ya entramos a diseñar música, video, creatividad, y como lo hemos estado conversando, ya es un tema bastante controversial, porque es un tema que uno puede ver distintas literaturas o opiniones que da la gente sobre los derechos y quiénes son los dueños y del plagio, porque eh, ¿quién limita de dónde salen las bases de esto, de todas estas creaciones que no se compare con cosas ya creadas por otras personas? Sí, y ahí viene el problema más grave que
que todo lo que hace la IA es una comparación o parte de lo que ya está. O sea, alguien está copiando en partes. Claro. Mario, vamos ahora algo que suena todavía más estructural, que se presentó dentro de todas estas presentaciones que hizo Google, que es Aluminium y Google Book. ¿Qué significa un sistema operativo All First? Ya. Bueno, esto significa que la IA no estaría agregada por encima como una aplicación, sino que lo que se está buscando es que esté integrada dentro del funcionamiento del sistema. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que un sistema operativo iFirst podría, en este sentido, anticipar acciones, crear widgets, en este caso para celular, interpretar contexto y ayudar con tareas desde el cursor o desde la actividad del usuario. O sea, esto ya no es solo abrir una app de IA, es el computador completo empieza a trabajar con IA. Exactamente. Esto es la idea de esto es que nosotros interactuemos con tanto archivos, ventanas, aplicaciones, con la búsqueda y las tareas. Esto principalmente, el OS, para dejarlo claro igual, es un sistema operativo de celular o de funcionamiento. Sería como un Microsoft también, un sistema operativo. Ahí viene, esa era la palabra que estaba buscando. Pero aquí también se abren preguntas grandes como la privacidad, la dependencia del ecosistema, control de usuarios, datos locales versus nube. Vienen todas esas cosas que uno empieza a venirse a la cabeza cuando uno se enfrenta ante estos grandes sistemas. Sí, y ese es uno de los temas que se va a tener que conversar porque mientras más profunda es la integración, más importante es saber qué datos se están procesando, dónde se procesan y quién tiene el control. Mario, ahora hablemos de algo menos vistoso, pero importante, el acceso y el costo. Porque muchas veces vemos que tu anuncio aparece que está todo disponible para todos, pero el documento muestra distintos niveles, gratuito, Advanced, WorldPay, Enterprise y API. Eh, ¿Cómo deberíamos leer todo esto? Bueno, en temas de realismo, podemos decir que algunas de estas funciones, aunque la mayoría se está buscando que estén disponibles para el plan gratuito, tienen límites. Y eso va a ser en el límite de uso, o por ejemplo, también vamos a tener algunas reservadas, como estábamos conversando, que el Gemini Spark, por ejemplo, o así como en el usuario de Gemini vamos a tener el nivel Pro de pensamiento, que ya es para nivel matemático de investigación, van a estar limitadas o solamente se van a poder utilizar en el nivel Pro, o como Gemini Spark, que se va a poder utilizar solamente en el Ultra. Y ahí tenemos la variación de precios de 0, $20 a $100 y arriba de los $200. Está pensado más a nivel, se podría decir, empresarial para que lo contraten. O sea, aquí ya aparece una posible brecha, o sea, quienes pueden pagar mejores planes, acceden a mejor capacidad, más contexto, más automatización, mayor seguridad. Sí, y eso es muy relevante actualmente porque si lo queremos utilizar, por ejemplo, para educación, para pymes, para organizaciones sociales o comunidades, no es solamente con querer tener se podría decir, lo mejor en la tecnología, sino que también tenemos que tener claro que esto trae un costo, que actualmente hay una competencia de mercado que podría todavía no estar definida. Estamos siempre en esa disyuntiva entre el cobro por token o la disponibilidad abierta de uso para atraer clientes. Y eso son lo que las empresas están peleando un poco, que sería como el modelo de Anthropic con Cloud y el modelo de Gemini GPT con sus modelos respectivos. Mm. ¿Y tú qué recomendación práctica darías a una organización que quiere empezar ya a integrar todas estas herramientas? Bueno, en ese caso siempre hay que empezar por lo simple. Lo segundo siempre es el probar las funciones gratuitas o dependiendo de lo que uno quiera realizar. Y en el último grado tenemos el tema de si realmente se necesita un plan avanzado. Oh, se me había ido una, que también si se van a usar
que tiene que ver con la seguridad, si se van a usar datos sensibles o flujos críticos, tienen que involucrar también a la parte de TI, legal o seguridad. Y recordar, no solamente porque sea un programador, es que va a tener que saber sobre inteligencia artificial. Hay especialistas de inteligencia artificial que lo pueden ayudar a uno y que en compañía de los programadores pueden crear algo más seguro. No, aquí es relevante, aquí es importante lo que se conversó la sesión pasada sobre la seguridad y sobre todo la noticia que vimos del cómo eh, hay ciertos datos que uno tiene que tener cierto celo en compartir y dónde compartirlo y cómo, sobre todo cuando uno está en un nivel usuario sin gente especializada que nos esté soportando todos estos temas, porque podemos dejar información sensible, tanto personal como de mi empresa, totalmente abierta a cualquier persona. Mario, hay una idea que se repite en todo nuestro conversatorio. Mientras más capacidad tiene la IA, más importante se vuelve el criterio humano. ¿Cuáles son los riesgos principales de este mundo de AI First? Bueno, en ese sentido, importante destacar 5. El primero y el que siempre hablamos son la privacidad, qué datos se procesan y dónde. Tenemos que tenerlo claro. En un segundo, tenemos los permisos. Uno es el que elige qué puede hacer un agente y con qué autorización. Y esto, aquí voy a agregar algo que, por ejemplo, Google tiene un sistema. Nosotros, por ejemplo, abrimos nuestro Gmail con la clave y el usuario, y eso nos da acceso a todas las funcionalidades, se podría decir, de leer un email, de eliminarlo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros a los agentes les damos nuestra clave y usuario? Le estamos dando todos esos permisos. Pero Google esto ya lo tenía pensado hace mucho tiempo y da permisos específicos, al igual que muchas de las plataformas que existen actualmente, para que solamente puedan, en este caso, nuestra gente pueda solamente leer los documentos, pueda, por ejemplo, reenviar un correo o crear un borrador y no tenga acceso a borrar, a enviar información a personas que no tiene permitido y cosas así. El tercero sería la dependencia del ecosistema. Y aquí viene lo importante. Cada ecosistema es una empresa que está buscando que nosotros lo ocupemos y que de a poco que nos sintamos atraídos por siquiera una de las aplicaciones y esa sola aplicación nos vaya obligando a utilizar el resto del ecosistema. Entonces, mientras más atractivo lo que vayan mostrando, aquí la competencia principal está obviamente entre Microsoft y Google actualmente, que son las dos principales. En el cuarto tenemos el tema de la seguridad, que son que los agentes actúen sobre información o sistema, y en eso hay que tener cuidado sobre qué equipo está actuando, si está, por ejemplo, en una nube, lo tenemos en local, o contratamos un tercero, un servidor de un tercero para que lo albergue. Y el quinto es el que recién estábamos conversando, que es la desigualdad de acceso. O sea, no todos de por sí no tendrán las mismas capacidades. Muchas veces, y suele pasar, las personas dicen, ya, pero quiero crear un sistema con una IA local. No quiero solicitarle a OpenAI, ni a Anthropic, ni a Gemini, sino que quiero crear un sistema local, pero cuando lo comienzan a utilizar, se dan cuenta que la capacidad de cómputo para igualar a esas empresas que ya están especializadas con tremendas capacidades, son mucho más lentas en respuesta con el equipo que ellos tienen. O sea, nuestro equipo local se demora entre 10 a 20 veces más en procesar algo, y eso es poco todavía, que lo que sería un equipo de Google o Anthropic. En cierta manera, como se podría decir, casi obvio, pero en el último tiempo se ha estado como fantaseando mucho con lo que es un modelo local y el funcionamiento real que tiene en la práctica. Entonces, ya no basta con decir que potente, aquí ya hay que hacerse otras preguntas, como quién controla, quién supervisa, qué datos se usan y qué pasa si se equivoca. Sí, justamente la IA integrada, o sea, cuando nosotros ya queremos tener un agente integrado en nuestro ecosistema, puede ahorrar mucho tiempo, pero también va a amplificar la cantidad de errores si no hay reglas establecidas en su funcionamiento.
que igual yo creo que va a ser uno de los puntos que vamos a ver en algunos de los siguientes conversatorios, la creación de tu propio agente en la capa de profundidad ya de un nivel un poco intermedio avanzado. Pero mientras tanto, ¿cuál sería una regla simple que tú nos podrías recomendar para la comunidad completa? Bueno, el concepto que más se tiene para poder acelerar y apoyar todo esto es el Human in the Loop o la revisión humana en decisiones sensibles. El concepto obviamente ya se utiliza solamente en inglés casi, pero es el humano dentro del ciclo en el cual siempre hay una supervisión, revisión o simplemente un chequeo cuando hay decisiones sensibles, datos personales, acciones externas y los procesos críticos. Mario, te propongo que abramos una segunda pregunta a la comunidad de quienes nos están acompañando en vivo hoy día, que de todo esto que hemos vivido, ¿qué les entusiasma más y qué les preocupa más? Puede ser la idea integrada al navegador, los agentes, la automatización, la creación de interfaces, la privacidad, los costos o la dependencia de plataformas. Eh, Quien guste nos puede dar su opinión o hacer preguntas de todo lo que hemos conversado hasta ahora. Totalmente abierto y voluntario quien quiera participar. Bueno, mientras alguien se entusiasma con darnos su opinión, aquí Rodrigo nuevamente, no, Ricardo, perdón. Ricardo, te escuchamos. Sí, hola. Tremendamente interesante la charla. Eh, Gracias. Este no es un tema que creo que es para responderlo acá, pero es para reflexionar, porque uno de los temores que yo tengo en lo personal es justamente el deterioro cognitivo que puede ocasionar la IA en mí al tercerizar algunas de las actividades que hasta ahora yo he hecho de manera orgánica, por decirlo así. ¿Te fijas? Entonces, cada vez que hago algo así automatizado, me estoy cuestionando qué va a pasar conmigo en 5 años más. Voy a perder esa habilidad, por decirlo así. Entonces estoy con esta cuestionamiento existencial, por decirlo de alguna forma. Es solamente eso, no es una pregunta puntual, solamente es un punto de reflexión. Interesante tu punto, Ricardo, porque es un tema que también yo creo que varios nos hemos cuestionado, porque hoy en día hay muchas actividades que uno antiguamente invertía tiempo y capacidad en desarrollarla, y hoy en día la inteligencia artificial la hace por uno en unos cuantos segundos. Y como dices tú, no es pregunta, a lo mejor todavía no tenemos la respuesta para eso, sino que es reflexionar y buscarla. Eh, entonces es importante, un muy buen tema que expones. Eh, y ahí da para pensar y un poco aprender de cómo la humanidad ha ido evolucionando. Yo creo que estamos en un punto de evolución que estamos recién conociéndolo y quizás hasta dónde vamos a llegar, porque este tema va muy rápido. No terminamos de aprender a usar una cosa y ya estamos entrando en otra. Así que muy buena reflexión, Ricardo, la que planteas. Muchas gracias. Otro tema, lo que decía Dime. el relator con respecto al el Human in the Loop. Eh, no sé si es lo mismo, yo he leído respecto al Human in the Booklet, en el bucle, que Sí, también habla es lo mismo, ¿verdad? Sí. sí, Que, que habla, el mismo concepto. perfecto, ya. Ahí los investigadores han encontrado una amenaza evidente que habla de que el humano tiende a confiar en el algoritmo cuando te ha dado buenos resultados. Por lo tanto, ese puesto del humano en el bucle o en el loop va a ser clave en el hecho del control, porque si no va a llegar un momento en que uno va a decir, si tengo un 98% de certeza de lo que me está entregando el algoritmo o de probabilidades, entonces finalmente le doy OK nomás. Ni siquiera voy a revisar cuál fue el cálculo o cómo el algoritmo trabajó para poder llegar a este resultado. Entonces, ese es un tremendo desafío que se nos viene, digamos. Sí, sí, el concepto de Human in the Loop ha avanzado harto porque comenzó a pasar todo ese tema, el daño cognitivo, las personas dejaron de hacer actividades que tendrían que realizar porque el concepto es simple, la inteligencia artificial busca replicar
la forma del pensamiento humano para poder realizar tareas más complejas, pero al mismo tiempo, el concepto de pensamiento abstracto crea posibilidades y errores también. Entonces, el confiar el 100% sería como decir que contratamos a un experto senior y pensar que él nunca se va a equivocar. Pero como toda actividad debe ser supervisada y revisada antes de poder ser emitida o publicada. Es un tema que, como bien dice Ricardo, no porque la IA en 100 trabajos haya sido asertiva, cada vez la voy entrenando mejor, no quita que en algún momento se equivoque, invente cosas, por lo tanto ahí la supervisión de nosotros es nunca dejarla de lado. Em, Mario, mientras otra persona se entusiasma en opinar o comentar, y para comentar esto con lo que hemos estado conversando con la actualidad, quería comentarte una noticia que hemos estado siguiendo. Esta semana se ha hablado mucho de los riesgos de aplicaciones creadas rápidamente con IA, especialmente en el fenómeno conocido como bytecoding, coding, donde personas pueden construir soluciones digitales sin necesidad de entender del todo la seguridad, permisos o exposición de datos. Esto conecta con lo que hemos conversado hoy día. La inteligencia artificial democratiza capacidades, pero también puede democratizar los errores. Sin el criterio, gobernanza y supervisión. ¿Qué lectura, Mario, tú haces de esto con la relación con Google I.O. y los agentes? Bueno, en ese sentido tenemos una advertencia súper clara, que es que mientras son cada vez más poderosas las herramientas, pero también hay que aprender a gobernarlas. Y aquí viene una de las ventajas de uno integrarse a lo que ya está creado, en este caso Google I.O., por ejemplo, o por ejemplo Anthropic, o por ejemplo Windows, que uno cuando se une a ellos y ellos hacen el trabajo por nosotros de gobernar, nosotros estamos confiando toda nuestra información en que ellos no se van a equivocar. Entonces, al mismo tiempo, eso nos limita un poco y nosotros necesitamos saber cómo funcionan, porque ni siquiera ellos todavía están probando. O sea, al final todos los errores que ocurran, después van a pedir, van a mandar una carta, se podría decir, pidiendo excusas y vamos a tener que tomarla nomás. O sea, no, vamos a tener que el riesgo asumirlo porque ni siquiera las empresas más grandes actuales están fuera de un posible peligro o algún problema en información, como le pasó a empresas como GitHub, que son empresas tan antiguas que actualmente sufrieron una escapada de información por un problema y que se lo provocaron con inteligencia artificial. Entonces, es muy difícil poder tener un control completo, pero sí podemos tratar de por lo menos ir adentrando, conocer y en algo tratar de gobernar esa información. Entonces aquí la pregunta que viene no es solo qué puede hacer la IA, sino qué debiésemos permitir que haga. Sí, sí. Ahí nosotros vamos a poder tener un control y como conversábamos, eso puede, como decíamos para los siguientes conversatorios, de cómo crear un agente en el cual nosotros decidamos qué permisos tener y no tener. Y un detalle que me gustó mucho el tema que se planteó ahora último, el que comentaban sobre cuáles son los efectos negativos como positivos de la IA a nivel cognitivo, que igual podría ser un muy buen punto para algún otro conversatorio. No, totalmente claro. Sobre lo mismo, Mario, antes de cerrar este tema, reitero a todos los que están presentes y quienes nos vean después la grabación, a que nos propongan temas el próximo conversatorio. Nos pueden mandar un mensaje al chat de la comunidad, internamente a Mario o a mí, proponiendo algunos temas. Hoy día vamos con un par de temas que nos resultó bastante interesantes, sobre todo lo que planteó Ricardo. Planteó dos temas muy interesantes que yo creo que los vamos a tomar y los vamos a desarrollar con Mario en las próximas eh, conversatorios. Buscaremos si dentro de la comunidad podemos invitar a algún especialista, alguien que ya haya desarrollado estos temas y nos pueda también mostrar y contar su experiencia. Por lo tanto, los dejo esa invitación de que nos puedan eh, hacer preguntas, busquemos información, cómo la IA está influyendo en la educación, en la empresa, en la sostenibilidad, automatización,
no sé, tantas ideas que se me pueden ocurrir, ética, regulación, productividad, datos o cualquier tema que ustedes consideren que valga la pena que podamos abordar y desarrollar. Mario, para ya ir cerrando tu participación y que la idea principal, ¿qué idea principal te gustaría que quedara para la comunidad después de este conversatorio? Bueno, con respecto a eso me gustaría que se queden con la idea de que Google I.O. está mostrando la nueva orientación de lo que va a ser la inteligencia artificial, que muchas veces ya no va a ser un modelo gigante que sepa hacer 1000 cosas, pero que se puede confundir en esas 1000 cosas, sino que ahora se está yendo a lo micro, a lo específico, y al mismo tiempo eso va a permitir que cada vez más gente puede utilizarla. O sea, los costos de un modelo gigante a los costos de muchos modelos pequeños, abre muchas oportunidades para la reducción de costos, para la habilitación, pero al mismo tiempo todo esto exige más criterio de parte de nosotros, tal como ustedes están haciendo, de conocer un poco más de qué se trata la inteligencia artificial, y no solamente como una moda, sino como un cambio de paradigma completo hacia la forma de trabajo y la forma de pensar, la forma de aprender, porque la IA va a estar involucrada en cada uno de esos aspectos. Así, en un ejemplo muy sencillo, así como fue la calculadora para el tema de la suma y la resta, que antes se hacía mentalmente, y que eso ya solamente queda para las nuevas generaciones, queda en la memoria, solamente un recuerdo, y ya nadie sabe casi cómo realizarlo mentalmente. Lo mismo va a pasar acá, así que para que estén atentos y vayamos siempre aprendiendo sobre estos temas y preparándonos para dichos cambios. Excelente, Mario. Muchas gracias por tu disposición, como toda la semana. Yo creo que si algo deja esta conversación es que la inteligencia artificial ya no está solamente en una ventana de chat. Está entrando al navegador, a los documentos, al sistema operativo, a la productividad diaria, a la creación de software, a la investigación y a la forma en que estamos tomando las decisiones. Y eso puede abrir oportunidades enormes para las organizaciones, las comunidades, las empresas, los estudiantes, los emprendedores y proyectos de impacto. Pero también nos obliga a aprender más, mejor, a preguntar mejor y actuar con responsabilidad. La tecnología, como lo dijimos, avanza rápido, pero el criterio humano sigue siendo fundamental. Muchas gracias a todos y todas quienes participaron, comentaron y compartieron sus preguntas. Les recuerdo que este conversatorio y los anteriores están disponibles en nuestro canal de YouTube para que los puedan revisar. Y como siempre, quedan invitados a seguir construyendo juntos estos espacios desde chat para toda la comunidad. Nos vemos en el próximo conversatorio, próximo sábado en el mismo horario, y háganos sus consultas, sus propuestas, para poder ir trayendo temas que también resulten interesantes para todos. Muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Chao, chao, nos vemos. Gracias. Chao, chao.